Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una conferencia más de este quinto ciclo sobre la actualidad de la investigación arqueológica española, ya el quinto ciclo. Y hoy vamos a viajar, que no lo hacemos a menudo, hasta la Edad del Bronce y más en concreto a la cultura argárica. Con la conferencia Proyecto Peñalosa, definición de un territorio minero y metalúrgico en la Edad del Bronce del sur peninsular. Para ello tenemos al profesor Francisco Contreras, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Granada, además actualmente director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de dicha universidad y asimismo director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Su trabajo de investigación ha estado dedicado siempre a la prehistoria reciente del sur peninsular, ha participado en la excavación de los principales yacimientos que en este periodo han estado en activo a lo largo de estas últimas décadas, como los Millares, el Cerro de la Encina de Monachil, el Castellón Alto de Galera, el Malagón de Cúllar o la Motilla de Azuer. Y también fue un pionero en su momento en el desarrollo de la utilización de métodos estadísticos para el desarrollo del estudio de la cerámica o la construcción de tipologías. Posteriormente se ha centrado en el estudio arqueológico de Peñalosa, a través del cual hemos accedido a un registro sobre todo arqueometalúrgico de primer orden, pero también para el conocimiento en general de la organización de la cultura argárica, y a través de múltiples análisis químicos, mineralógicos, hallados de los artefactos y ecofactos hallados en las excavaciones arqueológicas. Peñalosa es precisamente de lo que nos va a hablar hoy y ya le cedo los trastos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a todos ustedes por venir a escucharme y a la gran cantidad de amigos y amigas que han venido, que me recuerdan pues que esta profesión de la arqueología pues realmente merece la pena y que al final siempre nos encontramos contando historias del pasado, ¿no? Yo les vengo a intentar hacerle una inmersión en la Edad del Bronce y en un territorio no muy lejano de Madrid, como son las estribaciones meridionales de Sierra Morena, lindando con el río Guadalquivir, lo que llamamos el Alto Guadalquivir, en donde ya parece mentira, pero llevamos 30 años trabajando, y ya cuando digo 30 años ya pienso en que me queda poco, ¿no?, de activo, pero bueno, vamos a intentar hacer un poco de una síntesis de lo que ha supuesto estos trabajos, que aparte de centrarnos en la excavación de un yacimiento concreto como es Peñalosa, también han supuesto muchos trabajos en el territorio, porque nosotros tenemos una perspectiva de que no podemos entender un yacimiento arqueológico sin comprender el entorno en el que se halla. Y ese entorno no es otro que Sierra Morena. Para situarnos un poco, antes de la charla, un poco de contexto cultural, nos vamos a mover en la Edad del Bronce, en lo que es la cultura del Argar. Se ve bien, ¿no?, la diapositiva. La cultura del Argar, que es quizá la cultura de mayor fortaleza cultural que tenemos en la península ibérica en estos momentos, en la Edad del Bronce, que tiene un hinterland muy influenciado por ella, donde aparece el bronce valenciano, el bronce de la Mancha, de las campiñas, del suroeste, y que hacen que prácticamente el sur peninsular sea quizás la zona geográfica donde en la Edad del Bronce tuvo una mejor y más intensa representación. En esa cultura del Argar, en la parte norte, lo que es el Alto Guadalquivir, se encuentra Peñalosa y se encuentran toda una serie de poblados que consideramos de la cultura del Argar. Para que se hagan una idea cronológica también de este momento, tenemos un momento previo que puede ir del cuarto milenio a finales del tercero, lo que llamamos la Edad del Cobre, en esta zona fundamentalmente representada por la cultura de los Millares, y luego lo que es la cultura del Argar, la Edad del Bronce, que viene a ocupar pues prácticamente desde el 2200 a.C. hasta el 1450 aproximadamente, y es en el espacio donde nos vamos a mover en esta charla. En esa franja roja
tienen el espacio en el que Peñalosa tiene una mayor vigencia, aunque también tenemos dataciones de carbono 14, que son las que aparecen a la izquierda, pues que nos pueden remontar a momentos más antiguos, a lo que llamaríamos un bronce antiguo, en torno al 2200, y también a momentos posteriores, lo que llamaríamos el bronce tardío, en torno al 1600-1450. Pero la mayor información que tenemos de registro arqueológico y de registro arqueometalúrgico se corresponde con esa fase que nosotros hemos llamado 3A, que es el bronce pleno. Bueno, yo le he preparado una charla con 5 puntos. En primer lugar, les quiero enseñar el territorio minero. Después veremos el espacio metalúrgico, es decir, la transformación del mineral en metal. Por supuesto, les voy a contar algo de la vida cotidiana de esta gente del Alto Guadalquivir, para concluir un poco con un modelo político de cómo explicamos este desarrollo cultural en esta zona y, por último, unas pequeñas pinceladas de lo que podríamos llamar una arqueología social, cuál ha sido nuestra implicación en el territorio y con la gente del Alto Guadalquivir. Vamos a empezar entonces a hablarles del territorio minero. Este territorio minero que se encuentra en estos valles que conducen al Guadalquivir, desde la depresión Linares-Bailén, el río Jándula, el río Rumblar, el río Guadiel, el río Guadalén, toda una serie de afluentes que nacen en Sierra Morena y desembocan en el río Guadalquivir y que ya desde la edad del cobre eran conocidos la existencia de filones de minerales de cobre. Pero va a ser ahora, en el momento argárico de la edad del bronce, cuando realmente va a comenzar una explotación intensiva. Yo aquí en este cuadro que les pongo, simplemente lo que les quiero mostrar es la dimensión del poblamiento que tiene lugar en una zona de Sierra Morena en donde actualmente no existe población. Eso nos quiere decir que ya en la edad del bronce, el que existieran 43 poblados, ya es significativo de que la gente se va a establecer allí, se va a colonizar un territorio fundamentalmente por la existencia de un recurso vital para la edad del bronce, para la gente de la edad del bronce, que es el mineral de cobre y el metal de cobre. Nosotros en las prospecciones de estos valles hemos localizado, como les pongo ahí, 43 poblados, 25 fortines, pequeños asentamientos de control del territorio, y 32 minas. Esto es un poco el elemento que constituye este territorio minero. Plasmado en el mapa, ahí tienen distintos yacimientos, minas, fortines. El cuadradito en rojo es el río Rumblar, donde hemos centrado fundamentalmente nuestra investigación, porque hay que tener en cuenta que toda esta zona, que se conoce en minería como el distrito minero de Linares, La Carolina, fue el primer productor mundial de plomo hasta el siglo XX. Eso significa que gran parte de las minas romanas y prehistóricas desaparecieron por completo por la explotación industrial de la minería. Sin embargo, en el río Rumblar y en el río Jándula no existe la galena argentífera, o existe muy poca galena argentífera. Y eso hizo que la minería industrial lo dejara de lado. Y la minería prehistórica y la minería romana se han quedado fosilizadas y han permitido que nosotros las podamos investigar. Por eso esa mayor concentración de puntos en ese rectángulo rojo que es el Rumblar. En esta diapositiva pueden ver un poco cómo es el espacio en el que nos hemos movido para realizar las excavaciones y realizar las prospecciones arqueológicas. Es un terreno complejo de prospectar porque la sierra tiene el tipo de vegetación que tiene, fundamentalmente encina, alcornoque, ha generado un tipo de suelo que oculta muy bien los restos arqueológicos, y a eso hay que unirse que en los últimos años el tema de la caza es un gran recurso económico de la zona,
y la mayor parte de Sierra Morena está fraccionada en grandes fincas a las que es muy difícil acceder, hay que pedir muchos permisos, pero bueno, nosotros hemos prospectado antes y después de este momento y hemos podido recuperar en este territorio toda esa información que le he comentado antes, ¿no? El Valle del Rumblar, que es donde hemos centrado la investigación, tiene un difícil acceso y los accesos al interior del valle están muy bien protegidos. Este ejemplo se puede ver cómo ahí tienen el castillo de Baños de la Encina, que se sitúa justo en la entrada desde la depresión Linares-Bailén hacia el Valle del Rumblar. Existe un castillo, pero existe un poblado de la Edad del Cobre y existe un poblado de la Edad del Bronce en ese emplazamiento, que ya en aquella época era vital para controlar el acceso al interior del valle, que es donde se está produciendo el metal. Todos estos poblados que hemos encontrado en este territorio tienen una funcionalidad diversa. Hay poblados, como por ejemplo este, que se llama Plaza de Armas de Sevilleja, que está cerca del Guadalquivir, poblados que fundamentalmente podemos considerar como agropecuarios, poblados que están más orientados hacia el cultivo y al ganado. Están en unos territorios muy fértiles. Aquí en este poblado hicimos un sondeo en donde se puede observar los restos de las casas que son de la Edad del Bronce. Junto a estos poblados agropecuarios, la mayor parte de los poblados que hemos localizado son poblados mineros, poblados que están cerca de minas y que suponemos que son los que trabajaban más directamente el mineral, como por ejemplo este es el castillo de Baños que les he enseñado antes, y en este cerro hay un poblado argárico con estas construcciones que se pueden observar en la diapositiva, y todo esto que les voy a marcar, todo esto es un filón metalífero de cobre, un filón que después se convirtió en vertedero municipal y que actualmente la mayor parte está tapado por escombros, ¿no? Pero ya nos da una primera impresión de cómo van a ser las minas que nos vamos a encontrar, minas a cielo abierto. O, por ejemplo, tenemos este poblado de los Castillejos, donde solamente lo hemos prospectado y en superficie hemos encontrado las estructuras de las viviendas, hemos encontrado estructuras de fundición como crisoles y en la parte inferior también hemos encontrado minas de cobre. Y luego tenemos poblados metalúrgicos, poblados a los que todo ese mineral que está saliendo de las minas es conducido, pensamos que en animales de carga, es conducido para ser transformado en metal. Por eso los llamamos poblados metalúrgicos, como es el caso de Peñalosa, del que después les voy a hablar. Y en todo este entramado territorial juegan un papel muy importante los fortines, los pequeños espacios de 25-30 metros de longitud que no tienen componentes domésticos, más bien componentes militares con un pequeño equipo de pocas personas que controlarían desde sus puntos estratégicos los accesos al interior del valle y que mediante sistemas de fuego, algún tipo de luminosidad, pondrían en alerta a todo el valle si hubiera algún tipo de intromisión en el mismo, pues buscando fundamentalmente esa riqueza metalífera. O tenemos este fortín, por ejemplo, que lo localizamos cuando el pantano bajó. Es un fortín de la Edad del Bronce, cuadrangular, también sobre una loma. El problema que tenemos en toda esta zona son los embalses. Todos los ríos tienen uno o dos embalses, pero bueno, es lo que también tiene su cosa positiva, ¿no? Bueno, junto a estos poblados tenemos las minas. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo prospecciones de tipo arqueometalúrgico y tenemos localizadas, como ya le he indicado, más de 40 minas. Las minas argáricas son todas muy similares. Son grandes cicatrices en la tierra, lo que llamamos una grieta, una brecha que se ha abierto por la que ha salido el magma mineral y en la superficie los argáricos podían distinguir por el color, sobre todo ellos recogen malaquita o azurita y los explotaban a cielo abierto hasta que el filón se agotaba. Aquí se ve muy bien esta cicatriz
que es el filón de la mina del polígono. O, por ejemplo, esto que si vamos andando por el terreno, pues parece como un vallecito, es otro filón, es el filón de los Candalares en el río Jándula, que tiene más de 1 kilómetro de largo. Hay que suponer que ellos eran capaces de bajar más de 10 metros de profundidad, en donde hemos recogido numerosos elementos que nos hablan de la minería, los martillos de minero, en donde hemos aplicado las nuevas tecnologías como la LIDAR, ¿no?, para localizar los filones sobre la superficie de toda esta Sierra Morena. En algunos casos, esta mina, por ejemplo, tiene al lado el poblado que explotaba la mina. Y hemos excavado una mina, de todas las que hemos localizado, para ver un poco cómo funcionaba el sistema de explotación. Y hemos visto, aquí tienen, por ejemplo, la pared rocosa por un lado y por el otro lado, es decir, de la brecha, y el interior es lo que ellos iban excavando, sacando bloques como este, en los que tenían ganga y tenían mena, y la mena es lo que ellos iban martilleando, sacaban y se la van a llevar a los poblados. En esta mina, por ejemplo, antes de excavar, hicimos una prospección geofísica que nos demostraba la existencia de una galería que con la excavación pudimos contrastarla. Y como ya les digo, uno de los elementos que nos asocian estas minas a la prehistoria y a la Edad del Bronce es la tecnología, en este caso los martillos de minero, que son unas grandes mazas de granito con unas ranuras para el enmangue y que cuando se les rompe lo desechan en la misma mina. Entonces, gracias a estos martillos de minero podemos establecer un poco la cronología. Aunque en la mina anterior, que había restos de carbón, también hicimos fechas de carbono 14 y nos dio una doble explotación, una explotación prehistórica y también una explotación posterior en época ibérica. Pero sabemos que los romanos reexplotaron todas las minas prehistóricas. Por lo tanto, un espacio minero marcado por estos poblados, estas minas, y luego un espacio metalúrgico, porque el mineral no tiene valor si no lo transformamos en metal. Estamos en una sociedad en la que cada vez ha ido adquiriendo un peso mayor el metal de cobre. El metal de cobre viene a sustituir lo que en momentos anteriores representaban otras materias primas, como las grandes hojas de sílex, en la edad del cobre, ¿no? Ahora el metal de cobre va a tener una gran importancia, no solo para hacer adornos. La edad del bronce significa también el desarrollo del armamento y el cobre va a ser requerido por prácticamente no todas las comunidades argáricas, sino también por las comunidades del centro de la meseta o del suroeste. Por lo tanto, en este espacio hay también lugar para la transformación del metal. Y aquí es donde les puedo hablar de Peñalosa, que es el poblado argárico en el que hemos hecho numerosas campañas de excavación con numerosos equipos. A lo largo, la primera campaña de excavación, para que se hagan una idea, fue en el año 1986, ya ha llovido. Y bueno, hemos ido excavando, el pantano a veces nos ha marcado un poco el ritmo de las excavaciones, pero aquí tienen un poco una visión de todo lo que hemos ido excavando. Es un poblado argárico que nosotros, por ejemplo, no hemos planteado y hemos hecho un estudio de cómo se construyó, porque muchas veces estudiamos los yacimientos y estudiamos los momentos resultadistas finales, ¿no? El poblado con sus casas, su estructura. Pero aquí nosotros quisimos hacer un estudio, por ejemplo, de cuántas cuadrillas de albañiles trabajaron. Hemos calculado que unas 4 cuadrillas. Y hemos visto pues, que no todos los muros son iguales, que unos están mejor hechos, otros tienen defectos, no todas las cimentaciones son del mismo tipo. En fin, hemos analizado un poco cuál era la sabiduría para construir y para diseñar estos poblados que tienen su dificultad, porque son poblados que están establecidos en las laderas de los cerros y por lo tanto tienen que tener cierta estabilidad. Fijaros, por ejemplo, os pongo esta diapositiva porque es muy sintomática. Ya iréis viendo que Peñalosa parece todo menos un poblado del sureste, parece más bien un castro asturiano o un castro gallego, porque está hecho todo con pizarra.
Sin embargo, fijaros que las cimentaciones no la hacen con pizarra para evitar los deslizamientos. Utilizan sobre todo arenisca y granito para fortalecer la cimentación de la estructura. Esta sería un poco la representación idealista del poblado de Peñalosa que publicamos después de las primeras campañas y que en cierta forma pues se ha ido multiplicando, porque a pesar de que la cultura del Algar es quizás yo creo que de las culturas más investigadas, de las que tenemos más datos, pero tenemos muy pocos datos espaciales en horizontal de cómo se circulaba y se vivía en un poblado de este tipo, ¿no? Entonces, Peñalosa hicimos una primera aproximación de las casas en laderas con las pequeñas callejuelas que comunicaban unas terrazas con otras, con la existencia de una cisterna en la parte inferior, con una muralla, que era también una novedad, una muralla que fortalecía la parte más endeble del poblado. Y este modelo ha aparecido en numerosas publicaciones, no solo españolas, sino también europeas. Y os pongo aquí, por ejemplo, la recreación del MAN, que es una copia del poblado de Peñalosa. Peñalosa tiene el problema, que nos ha condicionado mucho la investigación, de que está inundado por un pantano. Estos años con la sequía, pues sí nos ha permitido trabajar, pero en azul tenéis la línea inundada, que también nos genera problemas de conservación, ¿no? Pero bueno, ahí vamos trabajando. La parte que no está inundada se puede visitar y yo les aconsejo que está muy cerca de Madrid, está ahí en Baños de la Encina, al lado de Bailén. Hemos hecho un camino, una vía verde de 3 kilómetros por el pantano para llegar hasta este poblado, que como muchos poblados argáricos se caracteriza porque tiene una acrópolis, un lugar fortificado en la parte alta donde se supone que vivía la élite o la familia que un poco organizaba la vida del poblado, con una serie de estancias. Esta es la perspectiva frontal, con el pantano, ahí el pantano está al máximo, y esta es la parte que no se inunda y que se puede visitar. Pero fíjense, por ejemplo, en esta perspectiva, en primera línea tenemos la muralla, como la Acrópolis aparece como un auténtico castillo, es una auténtica fortaleza, cortando la roca y emparejando la roca con las pizarras, y le da una altura que la hace prácticamente inexpugnable en relación con los medios atacantes de la época. Desde lo alto, sería esta la perspectiva, son como una serie de anillos que van engrandeciendo un poco el paramento original, son refuerzos que van haciendo que al final toda esa parte tenga un gran grosor. En la Acrópolis hay pasillos, estancias. Este, por ejemplo, es un pasillo de la Acrópolis original, no hay nada consolidado, tiene casi 3 metros, como ven, todo de pizarra. Y aquí sí les voy a enseñar una cosa, fíjense, por ejemplo, en el color rojizo de estas pizarras, porque pensamos que hubo un gran terremoto y un gran incendio que acabó prácticamente con el poblado y acabó con esta fase de bronce pleno, que generó más de 2 metros de escombros y sobre los que posteriormente reedificaron nuevamente el poblado. Las pizarras están quemadas, están fracturadas como de un gran golpe. Acrópolis con estancias, con una serie de escaleras que nos conducen a esa Acrópolis desde la terraza inferior. Espacios como este donde se puede apreciar los sistemas de sustentación de la techumbre con las vigas incrustadas en la parte trasera de la pared. Y todo ese conjunto tiene 2 puertas, una puerta norte y una puerta sur, y bordeando entre ambas puertas lo que llamamos un camino de ronda, un camino también con muralla y bastiones que protege el acceso al interior del poblado. Esta sería la puerta norte,
durante la excavación. En la parte alta se conserva el gozne donde iría incrustada la viga de la puerta. Es una puerta en recodo, complicada para el acceso, protegida por unas estructuras macizas, 2 bastiones macizos y una entrada en cuesta. Ahí ven ya una vez que se ha consolidado. Es muy majestuosa, muy colosal. Aquí pueden ver la puerta y el arranque de ese camino de ronda que va bordeando toda la muralla hasta la puerta contraria, hasta la puerta sur. Aquí pueden ver cómo tiene una inclinación, es decir, el poblado está en la ladera y el acceso es en pendiente. Y ya les digo, hay una serie de escalones y con una serie de giros que dificultan el acceso, que sería torpedeado desde la parte alta de los bastiones. Ahí pueden observar el camino de ronda, cómo las casas se adhieren a la muralla y conforman también una segunda defensa, un abigarramiento de las estructuras urbanísticas. Y otra cosa interesante es que hemos localizado estructuras que están al exterior de la muralla y que nos dan idea de que había mucha actividad industrial fuera del poblado. Tenemos que tener en cuenta que la actividad industrial de esta gente fundamentalmente era con fuego, metalurgia, alfarería, todo eso requiere hornos y leña y fuego. Entonces, para evitar el incendio del poblado, lo más lógico es que trabajaran fuera del poblado. Esta es la puerta sur, también, como pueden observar, muy estrecha, nos conduce en rampa hacia la Acrópolis. Hay una serie de espacios de circulación, de calles. Una cosa muy interesante, por ejemplo, que hemos documentado en Peñalosa, es las calles con pavimentos de guijarros, que es una cosa, por ejemplo, muy típica en Granada y en Andalucía. Pues ya los argáricos utilizaban los guijarros de río para hacer unos empedrados en este tipo de calle. Y luego todo el poblado está agrupado en una serie de casas de planta rectangular, como este barrio bajo de Peñalosa, en donde además se encuentra una cisterna de grandes dimensiones, que serviría para recoger el agua de la lluvia. Pero lo importante en este poblado es que hemos documentado, como ya le he dicho, la cadena tecnológica de la producción de metal de cobre, que al fin y al cabo es lo que esta gente buscaba. No busca la sierra, no busca las riquezas cinegéticas, los recursos madereros, buscan el cobre. Y buscan transformar el mineral de cobre en metal. Y todo eso tiene una cadena que aparece aquí en la diapositiva, que empieza, como hemos visto antes, con los martillos de minero y con el mineral, con lo que llamamos la fase extractiva. Eso a veces se empieza ya a trabajar en la mina con una pequeña tostación, se lleva a los poblados como Peñalosa y ahí a través de sistemas todavía muy primitivos de reducción se reduce el mineral y se empiezan a obtener los primeros elementos de metal en estas vasijas horno, como esta que ven aquí, que posteriormente se pasan a un crisol donde se funden, se hace que el cobre esté líquido y se vierte en una serie de en una serie de moldes para obtener objetos o en este caso también lingotes. El hecho de que estén obteniendo lingotes nos da un poco idea de la escala a la que están trabajando todos estos poblados en Sierra Morena. Aquí les muestro los 3 elementos fundamentales de la tecnología: la vasija horno, que yo siempre les pongo a mis alumnos el símil de la olla a presión. En la vasija horno toda la combustión está dentro. Ahí el mineral con el carbón se va haciendo a fuego lento y al final se separan las escorias del metal, pero toda la combustión es interna. Sin embargo, en el siguiente paso, en los crisoles, la combustión es externa, en unos hornos, con fuelle, aumentando la temperatura, convirtiendo el metal ya en líquido y echándolo en moldes como este que tienen aquí, que es un molde trapezoidal de un lingote.
Hemos estudiado, por ejemplo, estas vasijas y hemos visto que son vasijas que tienen una tecnología específica. Por ejemplo, los crisoles tienen muchos elementos de cuarzo que son refractarios y que permiten que la vasija no se rompa cuando pasa de los 1000 grados. O, por ejemplo, las vasijas horno, que tienen muchísima materia vegetal en su matriz arcillosa. Todo este estudio arqueometalúrgico lo hemos hecho en los distintos habitáculos del poblado. Hemos visto que en casi todas las casas hay actividades metalúrgicas, en este caso en concreto, en esta casa que estaría representada por todas estas habitaciones. En esta en concreto tenemos un horno y tenemos numerosos restos, sobre todo de fundición. En esta otra, que tiene como una especie de patio interior, también hemos encontrado restos de fundición. Pero lo interesante de la investigación de los últimos años ha sido la localización de un vertedero al exterior del poblado, porque el problema que siempre tenemos cuando excavamos un yacimiento, sobre todo ya a partir de la Edad del Bronce, pues la gente es muy limpia, sanea los yacimientos y deja pocos residuos en las zonas que después los arqueólogos excavamos. Entonces, claro, a veces encontramos pocos residuos de esa actividad, ¿no? Y eso pasaba, por ejemplo, con los restos de escoria del poblado. Sin embargo, en este cuadradito verde que les pongo ahí, que es la parte que hemos excavado al exterior, representa unos 9 metros cúbicos de tierra. Hemos encontrado abundante cantidad de escorias, de restos de horno, solo restos arqueometalúrgicos. Aquí le hago una comparativa de los restos que hemos encontrado en esos pequeños 9 metros cúbicos, comparado casi con todo lo que hemos encontrado en el poblado, lo que nos da idea de que están produciendo a gran escala dentro de este poblado metalúrgico. Bueno, un pequeño repertorio de este producto metalúrgico, en donde por supuesto tenemos adornos, tenemos elementos funcionales, hay punzones, agujas, lenas, hay cuchillos, hay espadas, hay hachas, pero fundamentalmente lo que hay son formas que no tienen forma, lo que podemos llamar unos lingotes, formas que son las que tú puedes intercambiar como si fueran las monedas de la época, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, unos pocos lingotes que hemos localizado en la excavación, lingotes de cerámica, como los que tenéis aquí, pero también muchos moldes en piedra, en arenisca. Este tipo de molde siempre se ha interpretado más bien como un mortero para machacar. Sin embargo, uno de ellos que encontramos, como lo veis aquí, mantenía la cáscara del lingote. Y además, los lingotes que hemos localizado encajan perfectamente en este tipo de molde, ¿no? Esto nos da un poco idea de la trascendencia que tiene la producción de metal en este tipo de yacimientos que están en plena Sierra Morena, ¿no? Bueno, minería, metalurgia, vamos a hablar algo de la vida cotidiana, muy brevemente porque la vida cotidiana daría para otra charla, ¿no? Pero sí les quería enseñar algunas cosas que hemos investigado, que conocemos de Peñalosa, que es un yacimiento que tiene un registro arqueológico muy interesante, muy bueno, porque, como ya le he dicho, en una fase, en la fase más plena, cuando está funcionando todo el yacimiento, tuvieron que tener una desgracia que fue la de un terremoto. Porque por encima de los suelos de esta fase, aquí por ejemplo tenéis el suelo de una casa, fijaros que eso que veis rojizos es el suelo, aparecen las cerámicas, las pesas de telar, los molinos, todo lo que sería el utillaje de la vida cotidiana aparece sepultado por esos 2 metros de derrumbes de techo y paredes que tuvieron que ocasionar un desastre sísmico. Además, hay algo que nos lo puede corroborar, aparte de eso que os he dicho de las pizarras que están fraccionadas y tal, es que los argáricos, como enseñaré ahora, entierran siempre a los muertos en el interior de las casas. Y yo creo que este es el único yacimiento en el que hemos encontrado un muerto totalmente aplastado sobre el suelo y con todo el techo encima. Es decir, que no está enterrado, está muerto posiblemente por lo que le cayó, ¿no? Y
Eso hace que tengamos un registro arqueológico de primera magnitud para reconstruir cómo sería la vida cotidiana de esta gente, que nosotros la plasmamos, como veis, en plantas de distribución de la cerámica, de los objetos. Aquí, por ejemplo, veis, aquí nos ha salido un telar, no sé si se ve bien en la diapositiva. Tenemos 2 tumbas, las vasijas, los molinos, en fin, nos puede dar una idea de cómo eran las actividades de mantenimiento de esta gente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el almacenaje jugaba un papel importante, ¿no? Tenemos muchas semillas que hemos recuperado de la excavación, pero algo muy importante es que tenemos casi 100 orzas como esta que veis aquí. Eso no es normal en los yacimientos argáricos, suele haber vasijas de almacenamiento. Aquí tenemos en torno a las 100 vasijas que nosotros hemos podido reconstruir, es decir, que posiblemente haya más, lo que nos da idea de que aquí están almacenando gran cantidad de cereal, trigo en la parte más noble y cebada en la parte más baja del poblado, ¿no? Ay, perdón. Ahora, por ejemplo, hemos empezado una tesis doctoral que también espero que nos dé muchos resultados sobre el análisis de los fitolitos, de esas partículas silíceas, ¿no?, de los vegetales, a través de los molinos. En Peñalosa tenemos más de 1000 molinos. Lo que pasa que, por supuesto, no todos los molinos están en funcionamiento. Hay molinos que se desechan y lo que sí queremos es ver un poco las funcionalidades de esos molinos, porque pensamos que no todos los molinos son para la transformación del cereal en harina. Hemos hecho, por ejemplo, una tesis que se leyó hace poco sobre el análisis de los contenidos de la vasija cerámica. En colaboración con químicos hemos analizado más de 500 vasijas y ahí tenéis un poco hasta ahora a dónde podemos llegar. No es la panacea, pero bueno, se está empezando a averiguar un poco en qué consistía la dieta de esta gente, ¿no? La grasa animal y vegetal, pescado, aceite, resina, cera, miel, zumo de uva. Y una cosa que sí nos ha resultado interesante es que en la cerámica que hemos analizado de la sepultura aparece la posible presencia de grasa de caballo, es decir, de carne de caballo, en casi todas las sepulturas y en casi todos los espacios. No sé si lo sabéis, pero el caballo es un elemento que se relaciona mucho en el mundo del bronce con la élite, con los grandes banquetes de la élite argárica. Y bueno, esto nos viene a demostrar que parte de ese banquete también se repartiría por el resto de las casas del poblado, ¿no? La actividad textil es muy importante en Peñalosa. En Peñalosa hemos identificado como 4 telares, es decir, no todas las casas tienen un telar. Hay 4 que nosotros hayamos podido definir, lo cual nos puede indicar también pues, que existe cierta división del trabajo dentro del poblado con este tipo de utillaje, las pesas de arcilla con las perforaciones, las agujas de hueso. Y la materia prima que hemos encontrado y que se trabaja es el lino, y además lo trabajan igual que nosotros en la actualidad. Hemos hecho también estudios de la cerámica para ver las composiciones mineralógicas. Prácticamente toda la cerámica de Peñalosa son productos locales, no hay productos exógenos. Hemos encontrado también lo que llamaríamos una fosa de fundación del poblado, en la parte de la Acrópolis, un pozo donde fundamentalmente hay restos de animales que pueden indicar un sacrificio ritual cuando se funda Peñalosa. Hay también otra cosa que es muy curiosa que no la hemos publicado, porque sinceramente me da un poco de cosa, y es esta piedra que ven sobre la que se asienta la muralla de Peñalosa. Es una pizarra semicircular que está llena de petroglifos. Está llena de petroglifos de distinto tamaño, grandes, pequeños, algunos con espirales, algunos con círculos concéntricos, que, bueno, puede ser algo relacionado con el planetario, puede ser un mapa del territorio. Está en una orientación sur-norte. Y es curioso porque si de algo tienen fama los argáricos es que son muy oscuros. Sabemos muy poco de su religión, de sus cuestiones
mística y no encaja muy bien lo que sería este tipo de representaciones dentro de su cultura, ¿no? Pero bueno, ahí está, y sobre ella se apoya la muralla. Por supuesto, el ritual argárico, la vida cotidiana, implica enterrar sus muertos debajo de las casas y acompañarlos de ofrendas para la otra vida. Hay enterramientos de distintos tipos, aquí os he puesto uno en fosa, hay cistas, hay cuevecillas, hay vasijas cerámicas como la de la izquierda, donde fundamentalmente se entierran a los niños. Y en todas las casas suele haber enterramientos con distintos tipos de ajuares, lo que a los investigadores nos ha dado pie pues, a hablar de una disimetría social, de una desigualdad, de que no todos están a un mismo nivel en los poblados argáricos, porque hay unos que tienen plata, hay otros que tienen oro, hay otros que no tienen nada, y todo eso ha dado lugar a que se hable incluso de esclavitud, de servidumbre dentro de la sociedad argárica. Sí hemos hecho estudios de las patologías, y fundamentalmente las patologías que encontramos son artrosis, fracturas, hay mucha mortalidad infantil, fundamentalmente después del destete. La criba orbitaria es una de las enfermedades que hay muchos niños enterrados en los poblados argáricos. Ahí tenéis algunos, ¿no?, de las enfermedades, la criba, la hipoplasia, las fracturas de costillas, la molienda asociada a la mujer. Ya en yacimientos neolíticos se sabía, pero bueno, aquí también hay especial artritis en algunos huesos femeninos, de tumbas femeninas. También los análisis de isótopos, de carbono, nitrógeno, nos hablan de la dieta de esta gente. Una dieta más homogénea en los hombres que en las mujeres, más de proteína, pero hay algunas mujeres que son estos puntos rojos que se escapan un poco de la dieta. Hay incluso una mujer que tiene una dieta muy rica en crustáceos, que puede ser que a lo mejor viniera de fuera. Sí parece claro que en cierta forma hay una disimetría social. Quizás no tan aguda como puede ser la que exista en el sureste. Tened en cuenta que aquí son poblados que han colonizado un valle, que están trabajando juntos en todas las minas, en la transformación del metal, y que en cierta forma debe de haber, yo no soy partidario de que la fuerza sea el leitmotiv de esta población, es decir, que esta población esté aquí por la fuerza. Yo creo que como demuestra el registro arqueológico, la abundancia de grano y de ganado implica que, bueno, lo que es la subsistencia, que es el principal problema, lo tienen muy asegurado, y luego todo el sistema defensivo que tienen de control del territorio, en cierta forma también les da cierta paz y tranquilidad. Las defensas no significa que estuvieran continuamente con violencia, ¿no? Bueno, un modelo político. Aquí ya también los investigadores discutimos mucho. El Argar es un fondo de discusiones. Yo no entro en detalle porque aquí discutimos por todo. Está aquí mi amigo Ignacio, la metalurgia es un tema de mucho debate. El tema de la desigualdad social es otro debate importante y el tema político también. Yo sinceramente me cuesta creer que todavía en la Edad del Bronce todo lo que es el Argar, lo que es Alicante, Granada, Almería, Jaén, pueda estar bajo un único control estatal, y más desde Almería, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que el Argar es una cultura muy homogénea y es posible que la élite de todos estos territorios tengan unos lazos de unión tan fuertes que hacen que la cultura sea muy reproducible. Yo pienso que existen grupos, lo que podríamos llamar formaciones sociales, que son las que controlan territorios. Para mí una formación social sería el Alto Guadalquivir. En la zona de la Loma de Úbeda tenemos poblados de gran peso, como puede ser Baeza, que posiblemente organizaran el poblamiento en esta zona y sean los que canalicen el intercambio de todas estas riquezas de metal. Y estas élites estarían interconectadas. Soy más bien partidario de un modelo estatal, pero pequeñito,
de formaciones sociales que están unidas por estas élites, que son las que se reúnen y las que intercambian, pues desde los lingotes hasta por ejemplo, en Peñalosa hemos encontrado piedras del campo de Calatrava, piedras volcánicas. La cerámica funeraria argárica es muy específica, requiere una tecnología especial, también puede ser un elemento. La plata, el oro, el ganado, los intercambios entre personas, los matrimonios. Por ejemplo, la plata, hemos hecho análisis de isótopos de los objetos de plata, tanto de Granada como de Jaén, y proceden de Sierra Morena, no proceden de Almería. El ganado es otro elemento que tiene un gran poder en estas comunidades porque, bueno, las cosechas, como sabéis, puede venir un mal tiempo, un mal clima y estropearse. Sin embargo, el ganado siempre es un bien que nos da seguridad. Y en el caso de Peñalosa es curioso que más del 50% está representado por vacas y caballos, cuando lo normal en los poblados argáricos son ovejas y cabras. Sin embargo, en Peñalosa, elementos de tracción y elementos que proporcionan abundante carne, ¿no? Y curiosamente también estamos en plena sierra y la fauna salvaje apenas es cazada. Tenemos ciervo, corzo, jabalí, pero no representa un elemento muy importante en la dieta de estas poblaciones. Aquí se ha perdido una diapositiva. No, sí, se ha perdido una. Bueno, aquí había un mapa con estas decoraciones, que son decoraciones que llamamos de la cultura protocogotas, de la meseta, que aparecen en Peñalosa en un momento antiguo y que nos dan idea de que hay relaciones con las culturas de la meseta y que posiblemente algunas de las mujeres se casarían, bueno, casarse o se emparejarían con gente de los argáricos de Peñalosa, porque aparecen cerámicas con estas decoraciones que son impresas y que tienen tienen una pasta blanca que está hecha con la cornamenta de los ciervos. Otro elemento importante de este poder es la espada. La espada de Peñalosa es un elemento simbólico interesante porque para hacer una espada se necesita mucho metal. Además, esta espada tiene lo que son los remaches, los tornillos de plata, y el pomo también es de plata. Es decir, que es una espada que reúne cierto prestigio al poseedor de ella, ¿no? Es también una espada que ha aparecido en contexto doméstico. De largar conocemos muy pocas espadas, una docena, y casi todas ellas o son bien fruto de expolio o son de sepulturas, pero no teníamos una así en contexto doméstico. Bueno, con esto lo que más o menos le he querido dar es una visión muy rápida y global de lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, que lo quería rematar un poco con nuestra acción social en este territorio, que también ha sido importante, ¿no? Porque cuando llevas 30 años en un poblado, yo ya he conocido 3 generaciones de bañuscos, ¿no? Y 7 alcaldes, que no es poco, ¿eh? 7 alcaldes, cada uno de un partido distinto. Bueno, hemos intentado trabajar sobre todo en la conservación y en la consolidación del yacimiento para que se pueda visitar. Aquí tienen los trabajos de consolidación. Es complicado porque además, bueno, ahora si van, hemos hecho un camino, lo que le he comentado, una ruta verde que nos permite llegar andando al yacimiento. En los primeros años eso estaba en mitad de la sierra, teníamos que acceder en barca, en todoterreno, y en fin, llevar allí los materiales era una odisea, ¿no? Entonces, los trabajos de restauración han sido dificultosos, pero bueno, si van, esto es lo que pueden ver, las casas consolidadas, con los hoyos de poste, con los bancos, con los molinos. Este es el estado actual del yacimiento, que ya les digo que les recomiendo porque es un viaje muy agradable. Además, se puede completar con el castillo de Baños de la Encina, que también tiene restos argáricos. Hemos hecho este caminito, que siempre con el castillo de fondo, ¿no? Pues nos permite un paseo muy agradable. Yo, por ejemplo, ya llevamos a los alumnos de la universidad a hacer visitas, cosa que antes era imposible, porque es que en barca no se puede. Hemos puesto señalización en el poblado
porque allí no hay guarda ni hay nadie que te lo explique. Es decir, hemos hecho una serie de mapas, de folletos para los paseantes de las veredas. Hemos hecho una serie de guías para explicar el yacimiento, que antes se regalaban en el centro de información que hay en el pueblo. No sé si todavía la seguirán regalando. Hicimos una guía y una exposición que se quedó en el Museo de Jaén. Si van a Jaén, aparte del Museo Ibérico, visiten el Museo Arqueológico, que tiene todos los restos de Peñalosa, las maquetas, etc. Y también hemos hecho un museo que se llama el Torreón del Recuerdo, porque es un museo que tiene un carácter antropológico, no es arqueológico. Las piezas de Peñalosa están en el Museo de Jaén. Aquí lo que hemos hecho ha sido para que la gente del pueblo no olvide sus raíces, las raíces de la aceituna, de la matanza, del carbón, del picón, de los bandoleros, en fin, de todo lo que es Sierra Morena y ha sido Sierra Morena, de la minería. Parece mentira que gente que que sus abuelos eran mineros, porque la minería estuvo hasta los años 70, ya no tienen ninguna sensación ni idea de que son mineros. Entonces, en este Torreón del Recuerdo se han intentado recoger todas esas cosas y también hemos reconstruido una casa de Peñalosa, una mina, un taller metalúrgico, para recrear un poco lo que no se puede ver en el poblado. También estamos en las redes, si siguen Facebook, tenemos una página donde vamos poniendo cositas y luego tenemos también una página del proyecto, la de arriba, prehistoriayarqueología.es Penalosa, las ñ son peligrosas en internet, donde tenemos todas las publicaciones que hemos hecho de Peñalosa en PDF. Es decir, que si quieren bajárselas, pueden leerlas, hasta la guía esa que le he dicho que se regala está allí, y hay muchas fotos, hay muchas... ya digo, hay también tesis doctorales, en fin, ahí está la parte científica, la parte divulgativa, todo lo hemos compartido en esta página. Y ahora lo que estamos trabajando, y ya con esto termino, no les canso más, es utilizar las nuevas tecnologías para hacer las restituciones fotogramétricas. Hemos hecho un vuelo fotogramétrico específico del poblado y ahora estamos haciendo la restitución para hacer el modelo ideal de Peñalosa, no inventándolo como el que hicimos antes, que está publicado, sino realmente hecho sobre esa base fotogramétrica. Aquí hemos quitado el pantano y hemos recreado el cerro con las viviendas, con las que quedan, con las que hemos excavado. Esta sería una perspectiva desde el aire del barrio bajo, con la cisterna, las casas que hemos excavado. Esta parte de arriba la hemos excavado a nivel superficial, pero hemos dejado para el futuro, si seguimos trabajando, excavarla, porque además en esta parte de aquí no hemos encontrado una serie de fosas que son de un campamento romano. Es decir, los romanos son los siguientes que explotan este territorio, de eso no les voy a hablar. Pero bueno, los argáricos se van al valle del Guadalquivir, se transforman en ibéricos, construyen su oppidum, luego vienen los cartagineses, luego vienen los romanos y los romanos vuelven a este territorio. Y vuelven a las minas del bronce y en Peñalosa ya estaría cubierto por tierra y ahí construyen un castillete para controlar las minas de ellos que están más al interior, ¿no? Bueno, aquí pueden ver la cisterna, la muralla protege el poblado en su sitio más accesible, porque el resto, esto que ven aquí, es un acantilado que es de difícil acceso. Bueno, aquí ya jugando un poco con la fortaleza de la Acrópolis. Así es como las queremos poner, las casas con la techumbre. Es curioso, por ejemplo, que hemos documentado que las casas tienen unas claraboyas. No son ni cuadradas, son claraboyas circulares, como la de los aviones. Es decir, hemos encontrado en la excavación de los suelos derrumbadas las claraboyas completas, es decir, que tenían estos agujeros circulares para la salida de los humos, la cisterna. Y vamos a ver si les quería poner en 30 segundos
Simplemente es lo mismo, pero ya un poco con movimiento, para que, bueno, contemplen el trabajo que estamos haciendo, que seguimos haciendo, aunque cada vez es más difícil, porque aquí, que como esto es una tribuna, que después los poderes públicos cada vez dan menos dinero para la investigación en arqueología, sea la Junta de Andalucía o sea el Estado. Es decir, tenemos que buscar socios, mecenas, y la verdad es que cada vez es más difícil. Bueno, cuando esté terminada la representación, pues ya la publicaremos y la podrán... Y nada, muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Y ahora me imagino que habrá un turno de preguntas, ¿no? Sí, ahora es el turno de todos ustedes. Yo creo que 30 años de trabajo largos han dado para mucho conocimiento, también para muchas preguntas nuevas. La cultura del alargar, efectivamente, según pueden leer ustedes, según a quien leas, parece que se sabe todo y realmente se ignora también prácticamente todo. Peñalosa es uno de los poquísimos yacimientos de una cierta entidad que han sido excavados después de los Siret, que realmente se cuentan con los dedos de una mano. Y la capacidad de generar nuevos datos es realmente impresionante. Bueno, es su turno. Me digan que nadie quiere preguntar nada. Pues un momentín, que enseguida le dan el micrófono. Buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición, que me ha encantado. Bueno, me ha sorprendido que cada vez es verdad que estas culturas del bronce van aflorando y nos van dando una visión distinta de la que por lo menos yo tenía, ¿no? Al principio, cuando solamente se hablaba de paleolítico y neolítico, ¿no? Y luego hay una cosa que me ha resultado curiosa, y es que encuentro cierta similitud entre las estructuras que son como redondeadas, ¿no? de la ciudad, de la ciudadela y de todo lo demás, y la motilla del Azuer, que es mucho más pequeñita, claro, es muy pequeña, y bueno, y tenía, creo yo, una intencionalidad distinta. Allí no había minería, lo que había era un pozo que había que proteger, pero la estructura sí que me ha resultado muy parecida, ¿no? Incluso esas formas redondeadas y del aprovechamiento para los enterramientos de los distintos recovecos y demás. No sé si es una idea mía un poco. No, en cierta forma el bronce de La Mancha y el bronce argárico son contemporáneos y bueno, cada uno se adapta al espacio. Es decir, en Peñalosa se adapta muy bien a las curvas de nivel, y eso hace que las casas sean más o menos cuadrangulares, rectangulares. Quizás la foto que ha visto desde lo alto, que se ven como círculos, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que este tipo de yacimiento se erosiona. Entonces, claro, lo que nosotros excavamos son como escalones. Da la sensación de que son escalones circulares, pero en realidad, en su momento, estaban todos a la misma altura. Es decir, es un engrosamiento del muro inicial que al estar en pendiente se les va cayendo, lo van reforzando, y eso puede tener hasta 5 o 10 metros de anchura. Eso, cuando se erosiona, hace que se vayan formando como escalones y da quizá esa sensación, pero en realidad es una línea continua que va cerrando toda la muralla, adaptándose muy bien a las curvas de nivel de la ladera, ¿no? De hecho, hay poblados de la edad del bronce de La Mancha, lo que llamamos los poblados de altura, como el Cerro de la Encantada, que repite esquemas urbanísticos muy parecidos a los argáricos, porque su medio es la montaña.
Sin embargo, el ejemplo que me pone de las motillas, que está también muy bien contrastada, es un modelo totalmente distinto. Es decir, es un modelo que casi lo encontramos más en la edad del cobre, si conoces la cultura de los millares. Algunos de los fortines que tienen los millares tienen esa forma de una torre en el centro, un primer anillo de muralla, un segundo anillo, incluso un foso. Es decir, son formas de construir, de adaptación, yo creo, al medio. Este, por ejemplo, también lo encontramos en Marroquíes Bajos, en Jaén. En zonas llanas, el modelo concéntrico es el más usual. Pero, por supuesto, las relaciones entre la motilla y el algar tuvieron que ser muy, muy constantes. Quería felicitarte por la charla, que me ha encantado. Además, yo tuve la suerte de visitar ese yacimiento. Nos lo enseñaste a un grupo de la Universidad de Granada, yo soy profesora de la Universidad de Granada. Y claro, para mí ha sido una sorpresa porque no sabía la temática realmente de la charla, sabía que la dabas tú, pero no. Claro, complementar esa visita con esta conferencia que para mí ha sido, ya te digo, una joya, ¿no? Muy interesante. Y me surge una duda que a lo mejor es, como yo soy de otro ámbito de conocimiento, pues a lo mejor muy fácil de explicar, ¿no? Pero ¿por qué sabéis que las claraboyas no son chimeneas estándar, o sea, chimeneas con un cilindro y luego algo que las tape para que no caiga la lluvia? ¿Cómo descartáis que sea una chimenea de ese tipo? Bueno, ten en cuenta que nosotros hemos excavado el derrumbe, ¿no? Entonces, en el derrumbe sabemos más o menos el sistema constructivo que utilizaban a través de ese registro, ¿no? Entonces, sabemos que utilizaban grandes vigas de maderas, de alcornoque fundamentalmente, para que tanto longitudinales como transversales, para que tuviera un gran sustento el techo. Después utilizaban una capa de rama más barro y lo impermeabilizaban con pequeñas lajas de pizarra muy planas, ¿no? Entonces, hemos encontrado ese círculo, esa claraboya con el revoco, es decir, liso por abajo y revocado por arriba. Es decir, que eso estaba plano en el techo. Posiblemente usarían una tabla de madera o algo para taparlo si a lo mejor llovía o para protegerse que no entrara el frío. Pero lo que sí está claro es que no tiene ningún tipo de sustentante que conecte el hogar con la chimenea. Eso en estas culturas no es normal. Hola. Muchas gracias por la exposición, me ha encantado, he disfrutado un montón. Yo tampoco sé del ámbito y me ha parecido a nivel divulgativo y bueno, supongo que científico también en vuestro ámbito muy importante. Bueno, una de las preguntas me acabas de contestar porque era sobre las techumbres, porque me ha llamado la atención que en una de las diapositivas había como lajas de piedra y tenía curiosidad de cómo se sustentaban y me lo acabas de explicar, o sea que fenomenal. Y la otra pregunta era sobre cómo habéis distinguido que las mujeres tenían una alimentación y los hombres tenían otra. Me ha llamado mucho la atención esa distinción entre el tipo de alimentación. Bueno, esta es una de las técnicas que más se está usando ahora en arqueología con los antropólogos físicos, que es el análisis de isótopos de carbono y de nitrógeno, me parece que son. Y que te da un poco si consumen más proteínas, más cereales, es decir, son informaciones básicas, pero que te permiten jugar a ese nivel. Sí. ¿Pero porque estudian...? Se hacen sobre muestras de individuos enterrados. De individuos enterrados. Claro, sabemos si son masculinos o femeninos. Sí. Si son niños es complicado saber el sexo, pero... que era por restos que había incrustados en los dientes no. Ahora más bien en los huesos, ¿no? Los muertos son quizá una de las joyas que tenemos los arqueólogos en una excavación, porque las técnicas están avanzando. Bueno, ahora no he hablado nada, ahora vamos a empezar a hacer análisis de ADN, que también está ahora muy de moda,
ahora estamos volviendo a las invasiones y el aniquilamiento de poblaciones con los estudios de ADN, es decir, que yo creo que por ahí vamos a ir ahora, ¿no? Y también por el tema de la movilidad, ver la gente cómo se mueve, ¿no? Y además estos grupos que son muy endogámicos es muy interesante porque, por ejemplo, uno de los debates que había es si son matrilineales, patrilineales, si la mujer es la que marca los enterramientos o es el hombre, y todo eso son debates que tenemos ahora en la disciplina a partir de los análisis que están haciendo los antropólogos, fundamentalmente de análisis de isótopos y análisis de ADN. Perdón, la señora de la segunda fila que tiene desde el principio pedida a la vez. A ver, buenas tardes, muchas gracias por su exposición extraordinaria. Mi pregunta es muy simple. He visto en una de las fotos que han puesto que había un enterramiento. En los enterramientos que hayan encontrado, si ha sido más de uno, ¿han encontrado alguna preferencia de jerarquía o alguna cosa que los pudieran distinguir del que manda, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, nosotros, es que eso da para una conferencia, pero vamos, le voy a intentar contestar brevemente. Nosotros en Peñalosa tenemos 32 enterramientos. No, perdón, tenemos 23 enterramientos y 32 individuos. Lo normal es que lo más normal son individuos solos, hombre o mujer, pero también es muy frecuente hombre y mujer. Por eso se habla ya en el Algar de la familia nuclear. Y los niños suelen estar aparte, aunque a veces en Peñalosa tenemos una sepultura hombre, mujer y un joven. Puede haber 3 individuos, pero lógicamente 32 individuos en más de 400 años, eso no sale en las reglas. Entonces ese es un tema que ya se empieza a plantear. ¿Quién se entierra y cómo se entierra? Porque podemos pensar, se entierra a la clase alta, pero no, es que tenemos, como ya le he comentado, tenemos enterramientos con metales preciosos y tenemos enterramientos que no tienen nada. Tenemos enterramientos que tienen una pata de cabra por comida y tenemos enterramientos que tienen una pata de vaca. Así que, bueno, igual lo estamos mirando con nuestra mentalidad, pero digo yo que no debe de cambiar mucho con respecto a la mentalidad de la edad del bronce. Es decir, con las sepulturas que conocemos y los ajuares que conocemos, sin saber todavía muy bien a quién enterraban y a quién no, sí se puede decir que hay una disimetría social, una división de clases. Por eso le ponía yo ese cuadradito que, bueno, yo también conforme pasan los años también soy cada vez más escéptico, ¿no? Con la esclavitud, la servidumbre, pero bueno, sí es verdad que hay una diferencia social. También es verdad, y no se lo he comentado, que los análisis antropológicos que hemos hecho en Peñalosa nos manifiestan una cosa que es interesante, que es el estrés de los huesos. Si han trabajado más o han trabajado menos, y parece que los de arriba han trabajado menos. También es verdad, arriba es donde solo hemos encontrado 2 piezas de oro y estaban arriba. Es decir, hay elementos que nos indican que hay cierta división. Ahora, esa división la podemos llevar al máximo, es decir, hablar de una aristocracia y de una esclavitud, o podemos decir que son familias pudientes que son las que organizan, porque sin duda esto hay que organizarlo, es decir, organizar un poblamiento en Sierra Morena con tantos poblados, las minas, ahí no, eso no puede ser el salvaje oeste, ahí tiene que haber alguien que organice y en cierta forma el que les vaya bien y triunfen depende de una buena organización. Entonces yo creo que hay diferencias que son evidentes en el registro arqueológico, pero no sé hasta qué punto son tan exacerbadas como algunos investigadores plantean, ¿no? Pero diferencias sí hay. Muchas gracias. ¿Puedo, no? Hola. Es que lo voy a conectar con la pregunta anterior. Que bueno, me ha encantado, Paco. Sí, yo no conocía Peñalosa y ha sido súper instructivo. Muy bonita además la reconstrucción. Mira, mi pregunta es casi curiosidad pura. A propósito de la pregunta de esta señora, yo creo que una vez estuve en vuestro laboratorio en la Universidad de Granada y había recuperado un enterramiento de un hombre, me parece que era Peñalosa, que se conservaba la trenza, que se conservaba como una red o sea, una cosa muy espectacular, que se veía cómo iban peinados, cómo iban vestidos, cuál era. Entonces, ¿tenéis más información de ese tipo? ¿Se puede decir que había como una apariencia
étnica, que se diría ahora, o sea, había una uniformidad en una apariencia y si tenéis alguna información en ese sentido, ¿a qué sector social pertenecería, si eso lo sabéis? Bueno, ¿a qué parte del poblado? Porque realmente era un hallazgo espectacular, ¿no? Un hallazgo el otro yacimiento argárico que os recomiendo que visitéis, que es el Castellón Alto de Galera. De ahí procede esta sepultura. Galera tiene unas condiciones de preservación increíbles, porque es un ambiente desértico, pero además la tierra es yeso, con lo cual el yacimiento es increíble. Se conserva el hilo de los collares, por ejemplo, se conservan las cagaitas de las cabras, en fin, tiene un nivel. Y una de las sepulturas, que conocemos como la momia de Galera, es la que tú te refieres, que ha sido fundamental porque nos ha dado imagen del argárico. De hecho, esta sepultura, que primero se metió una cámara para ver, cuando se vio que tenía una trenza, todo el mundo hablaba de la mujer argárica, y se vio que no, que es un hombre. Además, un hombre con una trenza, con unas trencitas en las sienes, tenía sus recogedores para la trenza, en fin, todo un estilismo que no lo imaginamos. Tenía su pernera de esparto, su gorro de cuero, en fin. De hecho, también gracias a esta sepultura, creo que fue la revista Muy Interesante, reprodujo a este hombre y ya esa es la imagen que todos representamos del argárico, ¿no? Con el pantalón, con la camisa de cuero, con el sombrero. El niño que iba con él tenía un gorro de lana, es el único, creo, resto arqueológico de lana que hemos documentado en la Edad del Bronce. Claro, cuando te sale una cosa así es ideal. Hicieron un primer estudio, pero luego yo creo que no han publicado más cosas de esta sepultura, y una pena, porque bueno, recogieron muestras, imagínate, es que tenían restos de tejido, de carne, el pelo, en fin, está ahí todo. Además, la momia de Galera se le construyó una vitrina de hidrógeno que es tan grande, no se puede sacar del Museo de Galera. El que quiera ver la momia tiene que ir a Galera, cosa que me parece muy buena, porque así favorecemos el turismo del pueblo. Pero si algún día alguien quiere sacar muestras, es más costoso desmontar la vitrina que sacarla y analizarla. Pero bueno, ahí está. Pero yo ahí no es de Peñalosa ni yo la he investigado. Hay un pequeño artículo, se sabe de la enfermedad que murió, que tenía una infección gastrointestinal, y saben más o menos la fecha en que se murió, la edad y tal, pero poco más han investigado, ¿no? Ahora, bueno, le sacaron muestras para el ADN. De hecho, el Castellón Alto de Galera, casi todos los enterramientos están dentro de un proyecto europeo que estamos esperando que me parece que lo dirige Christiansen, que me parece que estamos esperando que lo hagan público, porque está en torno a todo este tema de la gente de las estepas que vino, en fin. Y entre las muestras de ADN están las de la momia y la del niño. Pero es verdad que cuando tiene un elemento así te da mucha alegría, porque le pones ropa, no le pones ya el taparrapo y la piel que ponemos siempre a los prehistóricos, ¿no? Hola, buenas tardes. La pregunta es sobre la piedra, que se ve que es un buen meño, donde están los petroglifos. ¿La trasladaron o estaba allí? No, es la roca. Es la roca. La han recortado, han hecho un semicírculo y se han dedicado a hacer los petroglifos. Entonces, digamos que es posible que hayan hecho el poblado alrededor sin tocar la roca, dejándola para un posible no, lo más ¿o normal, anteriormente ya? Hombre, yo lo que quiero pensar es que la roca la han hecho después. Es decir, ellos han construido su poblado y, aprovechando que la pizarra está ahí, han hecho su espacio ritual. Es lo más lógico, ¿no? Porque ¿no es posible que fuese la roca estaba ya antes de que llegasen ellos y ellos construyen? Hombre, esa puede ser una posibilidad. Entonces tendría lógica que esa roca fuera, pues, de un momento en la que la simbología estelar tiene más peso, como puede ser la edad del cobre. Pero tampoco le veo sentido allí una roca en mitad del cerro, no sé.
Bueno, los petroglifos que se han encontrado por ahí siempre están un poco aislados. Sí, ¿no? sí. Cuando, lo decía porque, como ha dicho, que se sabía tan poco sobre la religión de la Sí, sí, los argáricos son muy opacos. Sabemos lo que podemos estudiar a partir de los enterramientos, pero mientras que en otros poblados, en otros pueblos, hay elementos simbólicos, por ejemplo, el sol, las estrellas, los ojos, que te hablan de elementos religiosos. En el Argar no tenemos nada de eso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? En ese caso le damos las gracias al conferenciante de hoy y les emplazamos para la conferencia de la semana que viene. Aunque saben que tienen mañana otro ciclo sobre la exposición que acabamos de cerrar de arte prehistórico. El jueves otra conferencia sobre un nuevo togado romano aparecido en Pamplona. En fin, tienen ustedes variedad. Bueno, muchas gracias.